buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo les va? Yo soy Diego Vega Figueroa, courtier immobilier résidentiel avec Remax du Quartier ici au Québec. Hoy día estamos partiendo el tercer capítulo de Diego el Rêve Québécois, donde contamos las historias de nuestros queridos compatriotas inmigrantes que han pasado por el proceso de adquirir una casa propia y cumplir su sueño quebecois. Hoy día tenemos a una gran invitada, una gran amiga de la casa. Ella es Miriam Ramírez, miembro de la comunidad chilena. ¿Cómo está, señora Miriam? Un gusto tenerla acá. Muchas gracias, Dieguito. Gracias por invitarme. De nada, por supuesto. Siempre un agrado poder estar conversando con usted, señora Miriam. Usted tiene muy buena capacidad de conversación, así que eso es bastante agradable. Tienes que quitarme el micrófono. Perfecto, señora Miriam. Bueno, hoy día, señora Miriam nos va a contar de lo que fue su historia para compartir aquí con la audiencia, inmigrantes principalmente, que quieren cumplir su sueño y que quizás están recién llegando. Entonces, para inspirarlos un poquito, ¿cómo fue que usted llegó a Canadá y precisamente aquí a Quebec? Mm, Bueno, nosotros como familia eh, llegamos después del golpe. Me demoré 2 años en que saliéramos de Chile, que decidiéramos salir de Chile. Y llegamos a Quebec, específicamente a Quebec, porque mi marido estudió con curas canadienses en Chile, a la misión del Sacré-Cœur, que están acá en Quebec. Entonces él creció con los curas, hablaba un poco de francés, eh, comía cosas de acá, en fin, para él el solo lugar a donde irse posible en el mundo era Quebec. Era el único lugar posible en el mundo. Sí, sí. Él fue muy querido en la escuela porque era un internado y creció con ellos y de hecho quería ser cura. Pero bueno, por ahí salió alguien que se lo impidió. Pero ustedes ya eran pareja. Estábamos casados Ah, cuando ya nos estaban vinimos, casados. ¿Y sí. todavía quería ser cura? No, pues ya no era cura ya, pero ha seguido una línea muy curativa siempre, ¿no? Ah, No, entiendo. digamos, cómo creció con los curas para ellos, para él, digamos, era como un ejemplo, cuando quería ser bombero, policía, no sé, es lo que él vivió y quería ser cura cuando era chico. Entonces, pero después, claro, nosotros nos casamos muy jóvenes, eso que pasaba en aquellos años, porque fuimos papás jóvenes. Yo fui mamá antes de tener 15 años, fui mamá 22 días después que cumplí 15 años, así que imagínate. Llegamos aquí extremadamente jóvenes, llegamos con 2 hijos. Yo tenía 20 años y Fernando 22, entonces, y teníamos 2 hijos, uno de 5 años y un bebé de 14 meses. Así que Wow. yo lloré mucho cuando llegué porque estaba completamente perdida en el mundo, no sabía ni dónde estaba, más o menos. Entonces podríamos decir que eso fue lo más complicado en sus primeros meses acá. Sí, sí, porque es que, imagínate, hace 50 años atrás, prácticamente, yo venía de los espejos de un pueblo, o sea, de otro planeta. Los espejos en Y Santiago, en Santiago de Santiago, Chile. claro. Entonces, llegas aquí y, uff, es como la Carmela con su canasto, ¿no? Exactamente. Es Muy buena que, analogía. es que, es que era muy impactante, no entendía nada, no sabía dónde estaba parada, si, en qué parte de Montreal, si era en el centro, qué sé yo. Fue así como bien complicado para mí fue complicado. Fernando ya estaba más Más integrado. integrado. Sí, yo llegué 7 meses después que él se vino. Y yo venía con un sueño que iba a llegar a una casa, a un departamento con alfombra, que no sé qué, como en el primer mundo. ¿A usted tenía una expectativa mayor de lo que le tocó Absolutamente. ocurrir? Bueno, a muchos inmigrantes les pasa eso en Es que es lo que general. te cuentan, po. Sí, Es lo que te cuentan, lo que uno cree, no sé, bueno, ahora con la comunicación, pero en aquellos años era una cosa así como, wow, una fantasía total, completa. Una tele en cada pieza. En mi casa teníamos una tele cuadrada grande que prendíamos con el alicate, familiar, claro, como dice el Bombo Fica. Pero no, fue un impacto para mí en todo sentido. en todo sentido. En todo sentido, porque uno, la comunicación,
em, el lugar, la gente, o sea, todo, ver que la gente, por ejemplo, botaba basura y que para mí era nuevo, era como ya, ¿qué pasa? Eh, Ah, le molestaba que la gente tirara la, basura. la abundancia, esa abundancia de todo que se veía, ¿A qué se refiere específicamente? abundancia material, ¿ya? Plata. Material, plata, claro. Entonces, yo pensaba que uno empezaba al tiro así, po, con harto, con que no tenía que empezar de abajo haciendo lo que fuera, sino yo no hablaba absolutamente nada, De francés, el nada de idioma. francés, de nada. Con suerte mi español. ¿Y cuáles eran sus expectativas, yendo más allá de la expectativa especial de Canadá, como quizás tenía esa fantasía en su cabeza? Pero ¿cuál era su expectativa personal de qué era lo que iba a hacer y quizás lograr al llegar acá a Quebec? Un bienestar en todo sentido. Mejor educación para los niños, mejor educación para mí misma, porque yo tenía 20 años y quería estudiar, quería hacer una profesión. A mí siempre me gustaron los negocios desde que era chica. Y bueno, yo lo veía por ese lado, ¿no? Un poco, pero igual con las restricciones y todo familiares, ¿no? Porque nosotros llegamos los dos solo con los niños. O sea, la escuela, el trabajo, todo era, y con quién quedan los niños, en fin, todas unas cosas que yo ni siquiera las dimensionaba. Que estando acá Entonces, se dio cuenta recién que era claro, complejo. la realidad impactó. Y eso te lleva a una serie de problemas, digamos, de pareja, po, porque Fernando lleva meses acá y ya había superado etapas que yo no. Entonces fue una adaptación cuando mismo bien complicada. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que más le ayudó a adaptarse aquí? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Primero aprendió el idioma, Bueno, empezando por eso, pero tuve que empezar a trabajar inmediatamente, ¿no? inmediatamente. Claro. ¿Cómo lo Venían hacía con sus hijos, por ejemplo? y corriendo siempre, ¿no? Porque tuvimos que uno trabajar de día y el otro trabajar de tarde para poder combinar las cosas, pero había un espacio en que uno se iba al trabajo y el otro llegaba del trabajo, pasaba a la guardería a buscar a los niños, ese era yo, que pasaba a la guardería a buscar a los niños para traerlos a la casa, llegar a la casa y bueno, y seguir con todos los quehaceres de casa, ¿no? Y entonces Fernando trabajaba en la tarde para quedarse en el día en la casa y así. Teníamos que arreglárnoslas solo. Y para que yo pudiera estudiar en la tarde, donde Fernando ya no estaba, estaba trabajando, había un espacio en que yo tenía que dejar a los niños acostados, Claro, que no se movían. Los pobres se acostaban a las 6 de la tarde, no se movían, eran chicos. sí, po. Que hoy día pienso y me parece una extrema locura, pero en aquel entonces no había cómo. No había cómo, ¿no? No, es que no Claro. había ningún recurso, no había ni amigos, ni conocimiento, ni totalmente de mini, como digo yo, de mini, ¿cuál es la palabra? Desconectado de todo, Desconectado de todo, sí, y totalmente vulnerable. me imagino. Totalmente vulnerable. Entonces, ¿cómo sales adelante? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo la familia, en fin, organizarse como familia? Claro, Escuela de los niños, el idioma, en fin, y tú estás ahí en el proceso. está en el proceso. Y quizás, no viéndolo por la parte tan dura, que quizás obviamente fue un camino importante, un desafío importante a superar. ¿Tuvo alguna anécdota en ese momento que usted recuerde en ese proceso, quizás primer año, segundo año, los primeros años de haber llegado acá? ¿Alguna que nos pueda compartir? Bueno, eh, habían varias, porque uno era, bueno, yo era, por ejemplo, yo iba al supermercado y yo quería saber si una sopa se hacía con agua caliente, con agua fría, que se echaba primero, no entendía nada. No, la plata tampoco la entendía, entonces yo compraba cosas así más o menos y cuando llegaba a la caja abría la chauchera o la billetera La persona tomara... para que la cajera me decía son $20, yo no había entendido nada, o lo que me dijera, yo no le entendía nada, entonces yo la miraba y le abría la billetera para que ella lo sacara y ella me miraba, yo le hacía que sí, que lo sacara.
Y me miraba más y miraba para todos lados, o sea, como que yo le iba a robar, o como que me iba a robar y ella sentiría, ¿no? Y yo le decía que sí, sí, que sí, porque no, ni oui decía. Entonces, no, era archi. Y yo tenía miedo, yo andaba siempre con miedo porque Sí. venía del golpe militar, ¿cierto? Parí a mi hija en pleno que no se podía salir a la calle en Chile, Toque de queda. toque de queda total y completo, entonces decía, ¿y aquí qué pasa? ¿Sabrán que vengo de Chile? No sé, ¿De qué año estamos de hablando? ignorancia total del 75. Año 75, claro, 2 años después del Sí. golpe. Entonces, claro, usted pasó por los años más duros de ese momento. Lo viví, lo vivimos, lo vimos, lo sentimos, no, nadie me contó. Y yo no quería mucho salir de Chile. Para mí era casi obligatorio quedarse. Había que, no sé. Pero Fernando dijo, no, no, vámonos y vámonos ya. Y así fue, así fue. Y cuéntenos más, señora Miriam, en el proceso entonces de adaptación, año 75, usted comenzó a trabajar, me imagino, Sí. estaba trabajando con su marido, y ahí, ¿en qué momento se comenzaron a visualizar más o menos los sueños en conjunto de lo que era ya la consolidación familiar? Bueno, y en la consolidación familiar tiene que haber una casa, pues, tiene que haber algo donde tú vivas, que sea tuyo, bueno, el sueño de todas las personas, pienso yo, de lo establecerse, digamos, y nos fuimos muy de arriendo, siempre la esperanza era organizarnos luego para tener lo nuestro. Exactamente. Y así lo hicimos. Bueno, yo creo que en ese tiempo casi todos, porque bien es cierto que los departamentos y todo eran accesibles y todo. ¿Sí? Claro, sí, eran ¿Con el accesibles. sueldo de la época Sí, era posible comprar o quizá arrendar? es que, es que había que organizarse para comprar. Era posible arrendar, porque Ya, el arriendo era accesible. Yo ganaba el mínimo, y el mínimo eran $100. claro. Y el arriendo costaba por el mes 150. Un 4,5, te digo yo, que entramos en un 4,5 sin nada y ahí nos empezamos a organizar y recogía muebles de la calle, salíamos a dar la vuelta, Ese es un mito que... que sí, salíamos a dar la vuelta y a ver qué encontrábamos y encontrábamos muchas cosas y de ahí nos fuimos organizando. Entonces usted me contaba, señora Miriam, hay acá un viejo, una vieja costumbre que la gente para los primeros de junio que se realizan, perdón, el De primero de julio. julio, Ajá. que se realizan los cambios de casa masiva aquí en la provincia de Quebec, la gente suele dejar sus cosas. Entonces ahí los inmigrantes generalmente o la gente que está recién partiendo, que está con algunas dificultades, puede acceder a conseguir algunos muebles. En aquellos años, sí. Y mismo antes. Y también las famosas ventas garage, La que, famosa que venta garage. en aquellos años la gente renovaba todo, ponía todo a la venta y compraba todo nuevo. Y con precios buenos también. Pero regalado, ¿Sí? regalado. Siquiera hablamos de $1, $2, $5, no sé. Y muchas veces a mí me regalaron cosas. Cosas para los niños, por ejemplo, la Macarena era chica y una señora la miró, le gustó, le encantó, porque le gustaban mucho los niños a esta gente y le regaló un columpio, un hermoso columpio que tenía para vender y que la niña fue como caminando a ver el columpio y se lo regaló simplemente, ¿no? Nosotros fuimos muy bien acogidos. Yo no tengo nada que decir, nada, nada, puro lindo recuerdo. Aquí en la En, comunidad quebecoa. en el Quebec, sí, sí, muy bien acogido. Algunas 2, 3 años después empezamos a salir un poco, ir a Quebec, ir a la Gaspésie, porque decíamos a la Gaspésie. Y porque una compañera de mi marido le dijo, anda a la Gaspésie, muy bonita, qué sé yo, y nos fuimos para la Gaspésie. Y andábamos buscando la Gaspésie. Pero estábamos en la Gaspésie, porque la Gaspésie es la zona, pues, y Sí, nosotros buscábamos la Gaspésie. claro. Así como Entonces, específicamente el pueblito llamado La Gaspesí. claro. Y en un momento preguntamos, ¿y la Gaspésie dónde queda? Claro. Y el señor nos miraba, ¿cómo dónde queda? Ustedes están en la Gaspésie.
¿Cómo estamos en la Gaspesí? Y ahí empezamos a entender el concepto, digamos, De sector. de, claro, de guasos total, muy, muy ignorante, porque uno en esos tiempos internacionalmente conocía muy poco, nada, yo Claro. por lo menos. Fernando, como se educó con profesores de acá y todo, conocía por lo menos la teoría, ¿cierto?, de los lugares. Entonces, no, pero yo muy agradecida de esta provincia, especialmente de esta provincia, Qué bueno, señora Miriam. porque a nosotros nos recibió Quebec. Quebec, exactamente. No, Quebec, no Canadá como tal. Canadá para mí era desconocido. Yo estaba concentrada en Quebec, Quebec, Quebec. De hecho, aprendí a hablar francés primero que nada. No que inglés, que todos decían aprendí inglés, no. Los niños en escuela en francés, yo aprendía con los niños y con Passepartout. ah, Que es Passepartout. Passepartout, pero me enseñó cualquier francés. Bueno, a mí me trae mucho recuerdo Passepartout, porque cuando yo era pequeño veía Veía en Passepartout. Yo Sí. lo veía con los niños, claro, y se aprendía cualquier cantidad, po. Y así fue Si era- aprendiendo francés Sí, también. muy instructivo. Claro, Wow. hasta después, más adelante, tuve un pequeño accidente de trabajo y me dieron chômage porque me herí las manos. Y entonces, en ese tiempo de chômage, eh, aproveché de ir a curso de francés y curso de inglés. Mm, En la mañana hacía francés, en la tarde hacía inglés y era gratuito. Todo era gratuito, había cualquier acceso a aprender. Yo nunca hice el famoso COFI que decían, ¿ya? COFI que eran los cursos de francés pagados por el gobierno. Porque cuando fui a pedir ese curso después de más de un año de haber estado acá, que había aprendido, porque tenía que trabajar y tuve que aprender de oreja, de todo. Entonces me dicen, ¿y usted a qué viene? Y yo le digo, a aprender francés. ¿Y dónde vive? Y esto. Y hablamos como unos 10 minutos. Y la señora me dice, vaya a trabajar mejor porque usted habla más que todos los que salen de Mi... aquí. Y no me lo dieron nunca. Ah, no le puedo creer. Señora Miriam, ¿en qué momento dijo usted, o quizás con su familia, dijeron, ya, ¿saben qué? Es momento que nos pongamos a pensar o a trabajar en conjunto para poder tener la casa propia? Yo creo que desde el comienzo. Desde el comienzo que Desde el llegaron, comienzo, sí. comenzaron a visualizar la casa propia. Absolutamente. ¿Y cuándo se lo tomaron en serio? Dijeron, ya vamos a comenzar a ahorrar, quizás para la mise de fonds. Mira, es que como no pensábamos en volver como proyecto futuro, ni corto ni mediano plazo, teníamos niños, entonces los ruidos en el departamento, había que andar cuidando que los niños no metieran ruido, que esto, que lo otro. Fue del principio Sí. las ganas de tener algo propio, aunque fuera pequeño, no era una aspiración de tener una casa tan grande y esto, pero con más libertad de movimiento para los niños, ¿me entiendes? Por supuesto. No esas restricciones, en fin. Pero sí, empezamos desde el comienzo, ahorrando, ordenándose, en fin. Yo digo que de los comienzos fue porque yo trabajaba también haciendo aseo, ¿Ya? cash. Entonces fue cuando más plata tuve. Mire. No tenía nada en la casa, porque era todo recogido, lo que queráis, no teníamos auto tampoco, pero manejaba cash. Entonces de ahí empezamos a poner platita, a ahorrar, y la plata cundía mucho más que ahora. Sí. Mucho más, el poder adquisitivo era... Y en esa época le hago una consulta, ¿cómo estaba, o sea, si usted lo compara con esos años, ahora Montreal en particular, en términos de trabajo, en términos de plata, ¿cómo era en esa época? Mucho más abundante. ¿Más abundante que ahora? Sí, sí. Mucho más abundante. Te hago una comparación. Yo ganaba el mínimo, que eran $100 a la semana, Ya. ¿ya? Pero yo tenía a la niña con pañales, no me restringía mucho en la comida y todo. Entonces yo iba al supermercado y hacía un supermercado grande, con el carro lleno. Y yo gastaba $60 en ese Ay, sin supermercado. dificultades, se quedaba con $40 en el bolsillo. Solo mío. Mi marido, su plata, que ganaba más que yo, O sea, ni siquiera tenía que pedirle plata a su marido para apoyar quizás en la compra No. del supermercado. no. Solo usted hacía la compra Sí. y listo. Sí. Wow. Y cuando quería o tenía ya cosas y qué sé yo, hacía un supermercado más chico. O sea, una vez a la semana podía ser un supermercado lleno. Sí.
si hubiera querido, y no era necesario porque yo hacía una vez, cada 15 días, cierto más, porque los pañales de la niña y cosas así, pero entre medio hacía supermercados chicos, en el sentido que ya tenía azúcar o aceite o conformes, qué sé yo. Entonces compraba menos cosas y compraba 30, 20, $30 para rellenar la leche, el pan, qué sé yo, y tenía. Sí, porque hoy en día, o sea, según la experiencia de todo, es una locura ir al Pero supermercado. te puedes gastar, si hacía un mercado grande, 600 dólares, te gastáis todo el sueldo. todo el sueldo. En esos años no. No. Yo te digo, nosotros no teníamos nada, no teníamos deuda, ¿cierto? No teníamos auto. Solamente era la comida, ¿cierto? Ni siquiera, bueno, las necesidades de los niños, que había que comprar la ropa de invierno completa porque crecían, ¿cierto? Que el esquidú, que esto, que lo otro. Esas cosas, pero no teníamos ninguna deuda. Entonces, fuimos organizados y guardamos plata. Claro. O sea, llegamos a tener una cantidad apreciable, apreciable en aquellos años que eran $5.000 en el banco. Y en ¿A esos cuánto cree años, usted que correspondería hoy en día esa cantidad? ya 50.000, 50.000. Wow. claro. Porque yo te digo que con la primera casa que compramos, que nos decidimos y que compramos en Santa Teresa, porque era más barato y porque trabajábamos en Mirabel. Entonces no teníamos para qué vivir en Montreal. Pero en aquellos años no había mall afuera, nada, pues era la campaña. O sea, había que Campo, venir literalmente. totalmente, Monte, como dirían los. totalmente. Había que acercarse a Montreal para otras cosas, ¿cierto? Pero sí habían supermercados, claro, todo más chico, un supermercado, era todo, o te hablo 50 años atrás. ¿En qué momento decidieron irse a Santa Teresa? En San Teresa nos fuimos ya pasado más de 10 años. Más de 10 años teníamos acá, 12, 13 años. Porque, bueno, lo primero, habíamos juntado plata y al séptimo año de estar aquí decidimos ir a Chile en vez de comprarnos casa. Y nos fuimos los 4 durante 2 meses a Chile, Ok. que fue la locura, la tontera más tonta que hicimos. Tontera más. Porque no gastamos toda la plata que habíamos ahorrado. No le puedo creer. Pero claro, imagínate, pues tuvimos que dejar pagados 2 meses de todo aquí, el arriendo, en fin, las cuentas y todo, 4 pasajes, y estar 2 meses en Chile paseando en la casa de las familias, sí, pero tenía que comprar todo, o sea, nos gastamos toda la plata que habíamos ahorrado, que era más o menos $5.000, $4.000 que teníamos. Y nos farreamos la casa, porque tuvimos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo, casi sí. ¿Y eso Casi no, y todo de eso no nuevo. lo pensaron antes de viajar a No, Chile? po, Ah, se dieron cuenta después. nada, o sea, decisiones de jóvenes, po, o sea, ¿Qué edad tenían? yo tenía ahí como 20, 27, tendría. Yo llegué de 20, entonces, ¿En qué- pero ¿Y eso fue después de cuántos años después de haber llegado a Montreal? 7, 7 años, al séptimo año. Se fueron para Chile. Entonces ahí tuvieron que volver a juntar todo sí, pues tuvimos que empezar bien, bien de abajo, nuevamente. no habían quedado un poco pesos, pero dijimos ya, y ya habían subido las casas también, Ah, po. ya, claro, estaba el proceso. Ya no están, porque en ese tiempo ¿Cuánto costaba una casa? cuando no compramos casa, hubiéramos podido comprar de una casa de 120.000. Eso es... Eso es un bungalow, el que compramos en Santa Teresa, todos esos años después, como 13, 14 años, nos costó 120.000, con 10.000 de pie. Wow. Y era un bungalow, con 2 pisos, con 3 dormitorios arriba, el basement, baño Algo abajo. súper grande, bonito. Terreno adelante, terreno atrás, la casa está en el medio de un gran terreno. Ya empezaban a haber ciertos complejos inmobiliarios un poco cerca, Se estaba viendo desarrollo en la zona. desarrollos sí un poco, y nosotros compramos una casa antigua, pero estupenda regia, de unos viejitos que yo la vi y me enamoré. Andábamos haciendo la vuelta con el courtier que teníamos, que era la mamá de una compañerita de mi hija en la escuela, y la Dorothée era courtier de Remax.
en aquellos años y dijo, yo les puedo ayudar y ver cómo, ya, pues perfecto, si nosotros seguíamos siendo medio no tan despabilados. Claro. Entonces la Dorotea nos llevaba porque nosotros queríamos en la afuera, porque tampoco daba para comprarse en Montreal, ni queríamos Montreal. No quería Montreal. No queríamos Montreal, queríamos afuera por el espacio, pensábamos todo eso así como ya de afuera, no de ciudad tanto. Pero claro, había que tener auto y si fuera 2 autos, porque trabajábamos en Mirabel, en aquellos tiempos no había buses, o sea, habían muchas cosas que no pensábamos antes de actuar o que no sabíamos. Claro, Era más efectivamente. ignorancia, sí, era una ignorancia del sistema. Por supuesto. Entonces, Entonces, en ese camino también fue útil la courtier que les ayudó, la courtier de absolutamente, Remax. absolutamente, ella fue eh, básica, o sea, sin ella no hubiéramos podido, porque claro, cuando dábamos una vuelta, ponte tú en Boisbriand, todo lo que estaba por ahí cerca, que en aquel tiempo estaba esta cuestión de autos, era la Ford, había un complejo de autos allá que construían autos. Y bueno, y ella tenía auto, entonces nos llevaba a todas partes a mirar los vecindarios y todo eso. Algún detalle que pudiera tener la Claro, casa. ver más o menos dónde estaba la escuela, dónde Claro, estaba, porque nosotros andábamos a pie, po. exactamente. Entonces, ¿cuánto hay que caminar para allá, para acá? Si había hospital, si había, en fin, las necesidades. Entonces, ella nos aconsejaba, mira, este sector sí, este sector no, por qué razones, en fin. Y cuando fuimos a Santa Teresa, porque nosotros teníamos más idea de Boisbriand, por ese sector que era al otro lado de la 440, ella nos llevó a Santa Teresa, que era más hacia el este, y andábamos dando vueltas y yo vi una casa y decía se vende. Y a mí me gustó. Íbamos a ver otra que no estaba tan lejos. Y ¿Ya? teníamos 2 en el sector. Y pasamos delante de esa casa y yo dije, ¿Y qué le gustaba de esa casa, por ejemplo? me gustó todo. Me gustó la casa donde estaba. Tenía patio, el aspecto bien cuidada. No, me encantó. Y le digo yo, ¿podemos ver esta casa? Y tenía el letrero, se vende. Y habíamos ido a ver una que estaba como a una cuadra y no me gustó mucho el estilo, era un estilo muy vaquero, Ah, muy ya. country, muy todo así abajo, todo. Había que hacer mucho trabajo, cambiarla al gusto tuyo. O sea, tú la mirás y no te gusta, pensáis cómo vaya a arreglar, qué vaya a cambiar y qué sé yo. Bueno, y estábamos en esa cuando pasamos delante de esta casa en la calle Dumontier, me acuerdo, y miro y digo, wow. Wow. No, es que me encantó, la casa me llamó. La casa me llamó. Y Fernando iba mirando por otro lado y yo le digo, esta, pare, ¿podemos parar? Excelente. Sí. Y paramos. Y dice ella, mira, voy a ir a tocar la puerta, a ver si la podemos ver, porque no tenemos cita, nada. O sea, fueron en frío, absolutamente en frío. Absolutamente, pasamos delante de la casa. ¿Ya? Y, y atendió un señor, era un matrimonio de cierta edad, que ya estaban por irse a una mesón, una casa de retrete, en fin. Y el señor estaba enfermo del corazón. Incluso atrás no había cortado el pasto porque no le daba la fuerza. Y en todo caso, yo miré nos hicieron entrar, nos atendieron muy cariñosamente y a mí me gustó todo. No, yo dije, Dorotea, yo quiero esta casa. Yo la quiero esta casa. Hasta el precio era mejor, estaba dentro de todo, Qué maravilla. es negociable. El señor dijo, mire, ellos son jóvenes, los podemos ayudar. O sea, todo, existe un Dios. Qué maravilla, señora Te lo Mira. digo, no fue como ya. Y ahí comenzaron entonces el proceso, realizaron una oferta. Y venían de poner el letrero se vende, O sea, el mismo día. el mismo día. Qué maravilla. Y porque la Dorotea decía, pero yo no la tengo en los listados. Y te decía, no, si lo pusieron hoy día. Me la vendieron ese día. Porque yo, no, si no me gusta ninguna otra más de todas las que vimos, yo quiero esta. Perfecto. ¿Y ahí iniciaron el proceso de compra Sí, entonces? compramos esa. Le hicieron una oferta. ¿Cómo fue el proceso? Si nos puede contar un poquitito. Bueno, los señores habían tomado un agente, ¿cierto? Inscriptor.
claro, y que habían terminado los papeles ese día, recién, si no estaba ni siquiera en el sistema. Y se tuvieron que hablar la Dorotea con la otra persona, que eran dos señoras, la Dorotea y la otra señora. Y bueno, se hicieron una cita, se fueron a tomar un café y vieron qué podían hacer, vinieron a hablar con el caballero, ¿verdad? Se demoraron 2, 3 días en ponerse de acuerdo y ponernos todos de acuerdo, porque claro, nosotros estábamos dentro del precio, pero igual Por aquí, por había por aquí, allá, por allá, claro. una pequeña negociación. Exacto, y llegamos. Y la casa estaba lista para habitarla, o sea, yo fui a hacer aseo con algunas personas que llevamos y llegamos y que limpiamos. La habían dejado impecable, ¿Cuánto todo. tiempo después de la oferta que ya se pusieron de acuerdo, firmaron sus Fue documentos, rapidísimo. usted ya estaba viviendo en la casa? Yo te diría, esto fue, ya la nieve se había ido, de haber sido abril, mayo. Abril, mayo. Y nosotros teníamos que irnos en julio, el Julio. 1 de julio, o sea, teníamos que irnos el 30 de junio, ¿Cómo, ¿cierto? cómo, cómo fue el momento de la firma del acta de venta? Fue emocionante, pues, tu primera casa, Absolutamente. y que te gusta, y que es lo que habíais pensado, soñado, o sea, más de lo que yo hubiera soñado. Yo, Sí, gracias, porque yo doy gracias siempre, soy muy agradecida de la vida, de las oportunidades y gracias todos los días. Fue mi casa la que quise, la primera, la que arreglé, la que pinté, donde nos llegamos, nos instalamos. Erico estaba chico, tenía 1 año y yo me la disfruté siempre. claro. Ahí nació mi primer nieto también. Entonces era una casa con mucha historia, Qué con mucha lindo, señora historia. Miriam. No, de repente yo voy a dar la vuelta y mi nieto, Sebastián, que nació ahí, nos prometimos los dos que íbamos a comprar esa casa de nuevo. Ah, sí. Sí, sí, nos prometimos. Nosotros vamos a ver y Sebastián sufrió mucho cuando nos cambiamos porque nos volvimos a Montreal por cuestión de trabajo y qué sé yo. Y él salió llorando de esa Pero usted, ¿por casa. qué tomó la decisión de vender esa casa, señora Miriam? Porque pasado el tiempo yo tenía negocios, tenía 3 boutiques en Montreal, en la Place Versailles, tenía Rosmer y tenía Laval, pero la principal era en Montreal. Y yo viajaba todos los días a Montreal, invierno y verano, y el tráfico, yo viví toda la refacción que hicieron entre la 15 y la Oh, Metropolitana. Dios mío. La partía desde las 6:40 hasta Montreal con tráfico, invierno, verano, lo que fuera. Claro. Entonces, yo tuve que cambiar auto, o sea, tenía automático y tenía manual, digamos, y tuve que cambiar automático porque yo me Era salía muy de ese auto desagradable. y los riñones no me daban, era mucho Y con los le puedo hacer pies, una todo eso. consulta, señora Miriam, y quizás no era necesario solamente dejar esa casa en arriendo, quizás Oh, nunca pensé en eso, no, no vio la no, no, posibilidad no, de no. mantener el patrimonio, quizás aumentarlo, no No, pues no, deshacerse de es la que no era casa. astuta en ese sentido. Yo lo que vi fue la comodidad mía, porque era yo la que quise cambiarme, porque yo trabajaba en Montreal y era mucho para mí el tráfico mañana y tarde, correr a la guardería. Mi marido trabajaba fuera del país, viajaba mucho, entonces yo invierno y verano era una tensión nerviosa. Llegaba a la última a la guardería a buscar el niño porque tenía, y después nació mi nieto, tenía 2 en guardería. No, era una cosa que yo dije nomás, o yo me arriendo un 3,5 en Montreal, y me quedo en Montreal toda la semana, y en la casa no sé cómo la hacemos, pero yo tenía que tener una solución. Exactamente. ¿Y cómo fue el proceso de la venta, señora Miriam? Mira, fue relativamente rápido porque la casa estaba bien mantenida, estaba bonita y en aquellos años no era tan difícil vender. No sé si ahora por todo lo que es la plata, porque en aquellos años si tú decidías comprarte casa era porque podías. Era porque podías y o sea, las cuentas estaban hechas, la aprobación del banco estaba, teníais trabajo estable, había pega.
Bueno, en este momento el mercado está favorable para el vendedor. O sea, un vendedor puede partir, por Sí. ejemplo, $500.000 y va a recibir ofertas, quizás puede terminar en 650.000. Yo conozco algunos casos personalmente que ha pasado eso. Entonces, en este momento, la verdad es que para la venta el mercado está muy bueno, muy Sí. bueno. Obviamente los precios continúan subiendo. Entonces, claro, que Sí, salen. son los intereses los que están más o menos, pero Claro, claro, pero se visualiza que los intereses también están mejorando, están vienen de mejorando. mejorar. El año pasado, que fue el pic de lo alto que estuvo en las tasas de interés, el año pasado el Banco de Canadá, del Banco Central de Canadá, comenzó a disminuir tasas. Ah, De hecho, fue el primero a nivel internacional. Y se espera que este año la Fed también reduzca tasas, no sé si viene en septiembre, pero quizás a fines de año, lo que también va a motivar a todos los mercados internacionales, incluido Canadá, a seguir disminuyendo tasas. Entonces, excelente. va a ser muy conveniente para el comprador también poder asumir una deuda que no va a ser cara tampoco. Exacto, o que hacen menos cara, Claro, digamos. entonces lo que estamos suponiendo es que si ya para el vendedor está bueno, es muy probable que se ponga mejor aún. Entonces, hago una invitación también a toda nuestra audiencia. Si quieren realizar alguna venta de su casa, que me llamen sin ningún compromiso. Nosotros podemos conversar, podemos realizar también una evaluación de precios de mercado y ver cómo se está desenvolviendo en este momento su sector y su potencial de venta. Y ustedes son buenos en eso. Sí, Ustedes son buenos en eso. Todo lo que uno no sabe, los pequeños trucos y las cosas, sí. Y yo cuando compré mi última casa, porque después de Santa Teresa, que sí me cambié a Montreal, sí nos cambiamos a un condo. Nos redujimos, una cosa ya. Pero bueno, vivimos en el condo, un lindo condo que nos compramos en Montreal este, donde yo siempre viví por el este, cuando arrendaba y todo, siempre estuve en el este de Montreal, de Frontenac para allá. utilizó obviamente el capital de la propiedad que ya había Sí, vendido de allá a sí, Santa Teresa sí, para poder comprar acá. absolutamente, absolutamente. ¿Tuvo Y, alguna plusvalía? poca porque era imperioso cambiarse. Ah, ok. Y no vendíamos por hacer plata, vendíamos por cambiarnos. Exacto. Y yo quería cambiarme con mi corazón medio así, porque te digo que mi nieto lloraba, que como, que la casa, y yo, pucha, pero Mm. yo pasaba la mayoría del año sola, con los niños, la nieve y todo lo que una casa es. Exacto. Entonces, Señora Miriam, ¿le puedo hacer otra consulta cuenta. a ese respecto? Nosotros, bueno, ya hemos conversado, el mercado es bastante ambiguo, sobre todo para la gente que viene llegando. Hoy en día está muy complicado, la gente tiene un poco más de dificultades, pero todavía hay posibilidades de poder comprar la casa. ¿Qué sugerencia, según su experiencia que le tocó atravesar, qué le diría usted a toda esta gente que viene a Canadá, que tiene un sueño quebequense en este momento, que nosotros hablamos de Quebec, de quebecois, Sí, yo no sí. hablamos en términos de Canadá en Yo soy general? una enamorada de Quebec. Exactamente. ¿Qué sugerencias, qué consejos le podría dar a toda esta gente que está llegando y que quizás lo ve lejano y poco posible? Es que claro, cuando uno llega tiene todas las dificultades de papeles primero, de buscar un trabajo que te acomode, porque al principio uno toma trabajos, pero no necesariamente lo que quiere se hace lo que se puede. Pero es que si eres familia, porque bueno, o formar una familia, porque ahora la gente joven, como que hay más perros y gatitos que un dormitorio, pero eh, concepto familia es un hogar. Y un hogar que te diga, que te acomode, que tú estés contento. Y hay un factor que para mí fue siempre primordial, que cerca del trabajo, porque el invierno es largo. Mismo si tienes auto, el tráfico, el tiempo que se pierde en el tráfico, en el metro o en lo que sea, Claro. entonces si tú eres una familia joven que piensa o que tiene hijos o que llega con hijos, es más complicado, sí, pero para mí es el hogar, pues, si no es una casa, es tu hogar. O sea, ¿usted le sugeriría a toda esta gente que comience a tomar una planificación financiera que les permita Ah, ahorrar para el mes de fondo? porque eso también es tu retret. Todo lo que una casa es una inversión. Y yo siempre después pensaba, y mi marido no me acompañaba en la idea,
Pero como yo siempre pensando en negocios, yo quería comprar en vez de un condo, un dúplex Un duplex. para arrendar. O para traerme, porque yo tenía a mi mamá, a mis hermanas y todo, yo decía, hacemos un familiar, y mi marido decía, no, no. Y ahora, yo decía, sí, pero no importa, que estamos juntos, pero no revueltos, pero nada. Entonces se compró el condo, que estábamos al lado del Metro Postgrad, cómodo para todos. Eh, y bueno, pero para mí, yo llegar a mi casa es llegar a lo mío. O sea, tengo ganas de estar ahí, me gusta. Si eso está ahí es porque yo lo puse, porque, o sea, cada rincón me habla. Qué linda emoción, señora Miren, que comparte, porque la verdad que es complejo. Hay mucha gente que vive en los arriendos que no tiene pensado tampoco comprar y la verdad es que se pierde mucho. Es que fíjate que uno se priva, por decir. Tiene que ahorrar, o sea, yo no me compraba un zapato, no me voy a comprar ese zapato, voy a ponerlo helado. En aquellos tiempos era así, o sea, había facilidad para comprar cosas, salía uno el fin de semana a comprar. Y dije, no, ya, vamos a salir a pasear un poquito, pero no a gastar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y ahorramos, y empezamos. Entonces, cuando tú ya tienes la primera casa, ya, partiste. Y casi pagando lo mismo que el arriendo, ¿ah? Claro, Porque no según una el gran diferencia. sector que tú vives y cómo es la casa que arriendas, se paga caro. Sí, sí. Se paga caro. Por ejemplo, yo ahora tengo un dúplex y pago por el dúplex lo mismo que estaría pagando por un arriendo. Sí, imagínese. Y en el dúplex puedo arrendar. Sí. De hecho, casi más, un poco más que un dúplex, diría yo. Sí, lo tengo bien acomodado. Lo tiene bien O sea, acomodado. me da más plata, o sea, yo pago y me queda la mitad de lo que colecto o más menos, o en fin. Pero es el trabajo de toda la vida, po, para Sí. llegar a tener ese dúplex. Y aparte que yo compré ese dúplex cuando las tasas de interés estaban, mira, para que te dé pica, yo compré ese dúplex con una tasa de 1,70. Imagínese. Imagínese regalado. ¿Qué? Que pago de dividendo lo mismo que estaría pagando en un departamento acomodadito, bonito, en un edificio bonito, que no sería mío. Claro. Pero fue todo el ahorro, porque tú Pero cuando le viene el refinanciamiento en todo caso, el cambio me de viene, sí, estoy que no quiero casi el cambio de refinanciar. tasa. No, claro. Estoy, porque ni que me ofrezcan una buena tasa. No, pues no se va a acercar en ningún momento. Y claro, claro. Entonces, y tengo que renovar en diciembre y no quiero. Y me están llamando y me dicen, señora Miriam, venga, le podemos... No, no quiero saber nada todavía. No, hombre, hasta el último día que pueda aprovechar esa tasa porque me ha permitido ir más rápido. He pagado, o sea, yo partí pagando 5 cuotas por mes Claro. y por semana. Toda la semana. O sea que todos los años he puesto más, porque hay 52 semanas en el año, ¿entiendes? Entonces hay meses de 5 semanas. Sí, O sea, se junta. Entonces te baja enormemente el capital, po, porque exactamente. pagáis más. Paga más. Entonces, y la marge de crédit también te ayuda. Claro. Entonces, no, estupendo, estupendo. Ahora viene al revés, porque uno cuando ya termina su vida útil, ya quiere descansar un poco, los hijos están grandes, los nietos están grandes, en fin, está ahí como solo, como más solo. Tenía una casa tan grande Mm, no, claro. y yo mi casa la adoro. Sí, pues, es linda su casa. Yo la quiero, la cuido, pero claro, ya las fuerzas Sí, pues. como que tengo una piscinita y no se baña nadie en la piscina porque los nietos vienen de cuando en cuando, el hijo de repente pasa, se pega un chapuzón y trabajo todo el tiempo para tener la piscina Impecable, impecable claro. y de repente digo, me voy a meter a la piscina, porque pucha, me voy a meter. Para aprovecharla, pues. Claro, pero es el opuesto de la vida, ya al final o terminando o preparándose, también tu casa juega el- el- la historia, Exacto. tu historia.
donde tú viviste una gran parte de tu vida. Bueno, en mi caso he vivido... Cada casa mía ha sido épocas, Exacto. ¿cierto? Han sido épocas. Entonces, la casa es parte de tu seguridad, de tu historia, de tus De recuerdos. tus recuerdos. Las navidades, Qué lindo. cuando nació alguien, Cuando nace alguien, los la felicidad. Claro. cumpleaños. Los logros. Entonces, yo de repente me paseo por mi casa y la miro y le hablo, pero la quiero. Y me cuesta, y cada casa me costó dejarla. Me imagino. Fueron las diferentes etapas de la vida que te llevan a hacer cambios por todo tipo de razones. Pero la vida sin una casa tuya, encuentro que... Va perdiendo historia. Sí. Sí, y después tuve fotos. Bueno, ahora yo tengo álbumes y álbumes de fotos y se las muestro a los nietos y me preguntan y nos reímos y nos contamos, ven a la mamá chica, ven a la mamá más grande. Yo tengo con mi nieta una historia que yo cuando era más joven era más joven, ¿cierto? Y me dice, ella vio una carátula de un disco de Marc Anthony, no sé qué, y me dice, abueli, ¿tú eras así? Claro, le digo yo, así era, porque una niña, bien, muéstrame fotos, me dijo. Muéstrame las fotos. Porque ella sabe que tengo fotos y que hay historia en las fotos. Entonces, Exacto. lo primero que se le ocurrió es decirme, muéstrame las fotos. Yo todavía no se las muestro. Señora Miriam, le damos las gracias por habernos acompañado en este tercer capítulo de Diego el Rêve Québécois. Ha sido muy gratificante para mí, por supuesto, acompañarla en su historia de cumplir, de hacer realidad el sueño quebecois, de poder tener su casa propia, que le permitió también construir su historia, Sí. tener todos sus recuerdos ahí. Vital en tu historia, porque, no sé, el sentir que es tuya es un logro, es una satisfacción y es tu seguridad y tu seguridad financiera. Y es tu seguridad Tu financiera. inversión está ahí, tu trabajo está ahí. Exactamente. Entonces, no, gracias a ti por invitarme y de repente hablo más de lo que debo. No se preocupe, aquí tiene las puertas Le cortáis abiertas. después. No se preocupe, aquí tiene las puertas abiertas. Muy interesante su historia. Gracias por compartirla con nuestra querida audiencia. Así que, bueno, querida audiencia, ya saben, si usted quiere ser dueño de también su propia casa, si quiere realizar el proceso de compra, si quiere evaluar, si quiere ver qué posibilidades tiene, llámeme sin ningún compromiso. Me puede contactar por Instagram, me puede contactar por Facebook o por aquí mismo por YouTube. Así que lo vamos a estar esperando. Para mí va a ser un placer poder conversar con ustedes, tomando un cafecito. ¿Cierto? Así de forma relajada, ningún problema. Así que muchas gracias, señora Miriam, nuevamente. Nos vemos en el próximo capítulo. Un gran abrazo. Chao, chao. ¿Te